El invierno de Günther es una de las novelas que uno quiere volver a leer. Es una novela que rompió límites y fue más allá de Paraguay. Llegó a traducirse en varios idiomas y también se llevó al cine. ¿Qué produce el invierno de Günther que sigue latiendo tan fuerte en nuestra literatura paraguaya? Hoy tenemos el agrado de tenerlo con nosotros a su protagonista, nuestro escritor paraguayo que tan orgullosamente nos representa, Juan Manuel Marcos. ¿Cómo nace el invierno de Günther y qué tipo de novela es? Es una novela moderna. Se considera una novela moderna aquella que sigue las líneas de vanguardia creadas por autores como James Joyce, Virginia Woolf, William Faulkner, que se enfrentaron a un fenómeno nuevo de narrar, que fue el fenómeno del cine. Nosotros vivimos viendo narraciones cinematográficas, nos vamos al cine, a la tienda de videos, vemos por cable muchas películas. Y la novela del siglo XIX narra sus historias de esa manera, de una manera lineal, cuenta una historia de determinados personajes y la desarrollan hasta su fin. Entonces, la nueva novela moderna sintió que tenía que ser algo diferente. Así como la pintura consideró que debía ser algo diferente cuando apareció la fotografía, ¿verdad? Y la novela moderna propone al lector un juego, ¿verdad? ¿Qué juego, Juan Manuel? Es un juego de palabras, juego de estructuras, juegos con su propia memoria, juegos con su psicología, hasta con su subconsciente. La influencia de Freud y del surrealismo es muy importante en la novela moderna. Por lo tanto, Günther es una historia que se desarrolla en forma tradicional desde el punto de vista de su estructura. Una joven poeta es detenida por ser subversiva según las autoridades de la dictadura sudamericana de la época, y su tío, que es un famoso economista paraguayo, guaireño, que vive en Washington, viene a Sudamérica para tratar de rescatarla de las mazmorras de la dictadura. Y a raíz de esa historia se entrelazan muchas otras. La señora de Günther, que casualmente se llama Eliza Lynch también, los compañeros de colegio de Soledad, que es la joven detenida, y así aparecen muchos otros personajes. Pero lo interesante es que el lector, cuando abra la novela, se va a encontrar con sorpresas a cada página. Por ejemplo, ¿Y cuáles son esas sorpresas? Por ejemplo, hay un incendio Sí. donde mueren los padres de Verónica Sarriá Quiroga, que es una compañera de colegio de Soledad. Pero este incendio no está narrado en forma realista, tradicional, como lo narraría Flaubert, o Tolstoy, o Dickens, o Pedro Galdós en el siglo XIX. Está narrado como si fuera la lista de avisos clasificados de un diario. Entonces, aparte de comprar chorizo, o matambres, o cosas así, o agencias que ofrecen dinero por intereses y cosas así, o autos usados, el lector encuentra dentro de los vericuetos de ese texto las señales de qué estuvo pasando en una crónica policial bastante amarilla con el señor y la señora Sarriá Quiroga. Sí. Sobre ese punto, Juan Manuel, ¿cuánto hay de realidad y cuánto de ficción en la novela? El marco histórico es real, es la terrible dictadura que padecimos todos los países sudamericanos durante los 80, Sí. Pero el lector tiene la participación muy activa en cuanto a completar el sentido. Por ejemplo, oficialmente se dice que transcurre en Corrientes, pero el lector debe decidir si es Corrientes o Asunción, ¿verdad? Por ejemplo, Eliza Lynch entra al panteón de los héroes de Corrientes, pero poco a poco se da cuenta de que en realidad el lector se da cuenta que ella está en el panteón de los héroes de Asunción, hasta el punto que cruza la calle y se va al Ludo Bar, dice, que Sí. significa juego, que es una alusión obvia al Lido Bar que siempre estuvo enfrente al panteón. Y Tracy Lewis tradujo varios libros paraguayos al inglés. Pero ¿cuál es la participación de Lewis en esta edición? Muy importante, la novela tiene 250 páginas Sí. y esta edición tiene 450. O sea que hay 200 páginas que son composición del propio Tracy. Él hizo una depuración de todas las ediciones en castellano de la novela. El texto está absolutamente perfecto, corregido y revisado minuciosamente. Exacto. Hizo una introducción tocando, por ejemplo, algunos autores como Bakhtin, que son referentes interesantes, y explica un poco técnicamente por qué son útiles para comprender la novela. Luego hay un monumental trabajo de notas, numerosísimas notas para cada secuencia de la novela,
explorando todos los aspectos de la realidad paraguaya, su cultura, su historia, la biografía de sus grandes héroes, etc. Y luego hay también una bibliografía muy extensa, muy minuciosa, tanto sobre Gunther, mi obra, y en general la literatura del Paraguay. Y finalmente tiene otra vez una especie de glosario para aquellos que no comprenden bien el guaraní o otros idiomas, porque realmente se usan muchos idiomas en la novela, de manera que es difícil no entender Gunther si es que uno lee Eso el le iba a trabajo de decir, Tracy. que se entiende mucho a través de la visión crítica y es mucho más comprensible la lectura y hace que sea mucho más amena. ¿En cuántos idiomas está traducida su novela? La primera traducción fue al inglés por Tracy Lewis justamente en el año 2001, Sí. en el mes de enero, salió por la editorial Peter Lang de Nueva York, y en marzo la Universidad de Harvard ya dedicó un simposio a esta obra, ¿verdad? Y luego se fueron publicando otras traducciones al francés, a l'Ensensance. Fuimos en el año del Bicentenario 2011 a la Casa de América Latina de París con el auspicio de la embajada para presentar la edición francesa. Se han publicado en hindi, el idioma oficial de la India, que por cierto la primera edición ya está agotada, ahora está la segunda edición. Sí. Y se fueron multiplicando al portugués, el primer libro paraguayo traducido al portugués en 35 años, después de Yo el Supremo en el 77, fue Gunther en el 2012, y hay traducciones ya terminadas que están por aparecer, publicadas como al hebreo, por ejemplo, en Jerusalén, o al japonés en Tokio, sí. Y más recientemente al árabe también en Beirut, que tenemos ya el ejemplar acá a mano, y otras que todavía no están terminadas, pero son lenguas muy importantes como el alemán, por ejemplo, y el polaco, que están en curso de su terminación. Sí, lo bueno, Juan Manuel, y lo digo y lo admiro eso de tu parte, que gracias a vos, a tu literatura, a tu escritura, va a llegar nuestra escritura paraguaya justamente a varias partes del mundo, y eso es digno de admirar. Hay una película y un reconocimiento también por parte del Ministerio de Educación, si nos podés hablar brevemente de eso. Sí, Galia Jiménez Gimpelevich, que es una directora muy conocida por películas como María Escobar, como Requiem para un soldado, me hizo el gran honor de adaptar al cine esta novela. Galia es egresada de la Escuela de Cine de Moscú, la más antigua del mundo. Exacto. Y es una gran maestra del guión, del libreto, ¿verdad? Yo le dije a Galia cuando leí por primera vez el libreto, sí. Tu libreto es mucho más interesante que mi novela. Y ella dijo, no, lo que pasa es que tu novela es muy complicada y yo tomé toda la parte de acción. Claro. Fue una película con un presupuesto muy elemental. Sí. Ella no admitió ninguna ayuda económica de mi parte, como es típico de ella. Y bueno, sin embargo tuvo un gran éxito, se presentó en festivales internacionales y acá en Paraguay, en muchas localidades. Y en cuanto al reconocimiento, creo que te referís es el del Ministerio de Educación. Así mismo. Sí, en efecto, el Ministerio nombró o reconoció a esta novela como de interés educativo nacional. Perfecto. Eso me honra mucho, pero pienso que para que realmente los jóvenes saquen el jugo de esta novela tiene que haber una versión didáctica. Sí. No basta la edición crítica, porque esta es para adultos, para gente de mucha cultura. Se tendría que haber una edición más didáctica, más no simple, pero sí menos barroca, menos compleja, para que los jóvenes empiecen a disfrutar no solamente de nuestra literatura o de la mía, sino de muchas otras. Bueno, ya podíamos dejar como tarea pendiente para el 2014. Sí, cómo no. Bueno, para ir cerrando, me gustaría saber cómo lográs desarrollar al mismo tiempo el desempeño de tus roles como escritor, como difusor y como pedagogo de las expresiones culturales, Juan Manuel. Bueno, la respuesta es muy fácil, no puedo. Sí. Realmente a mí la tarea de la universidad me absorbe mucho. Traté de combinar también el trabajo legislativo, por ejemplo, fui un breve periodo diputado, después senador, y luego ya no insistí porque realmente me hubiera terminado de sacar todo el tiempo posible. Además, uno tiene que ser medio selectivo en el uso de su tiempo. Así mismo. Y yo estoy pensando ahora que debo tomarme así ciertos periodos libres para poder escribir. Yo pensaba que podía hacer un experimento este año de trabajar de lunes a jueves y de viernes a domingo, de viernes a sábado, para descansar un día, escribir un proyecto que tengo, que es una segunda novela, porque yo tardé 13 años en escribir Gunther, tuvo 10 versiones completamente terminadas. Mi objetivo no era hacer muchas novelas, sino una que demostrara esto que acabo de decir, del papel lúdico del lenguaje respecto a la novela realista tradicional del siglo XIX, ¿verdad? Por ejemplo, si uno va al cine y ve
el Código Da Vinci, Sí. y luego compra el libro, siempre le parece el libro pobre, porque, Claro. porque estos bestsellers siempre están narrados como la técnica del siglo XIX, y esa técnica ya fue superada por el cine. El cine usa una sintaxis y unos recursos mucho más modernos y atractivos. Entonces, a uno le parece aburridísima la novela cuando la lee. Entonces, Claro, y tiene- como el director lo adapte también. como todo lo adapte, que depende. generalmente son grandes directores. Así mismo. Entonces, la novela moderna tiene que proponer otros caminos, ¿verdad? Darle un papel más interactivo al lector, ¿verdad? Sí. Bueno, y quiero que Intermedio sea tu programa, Juan Manuel, donde justamente compartimos todas las actividades culturales con todos nuestros queridos oyentes, la teleaudiencia que está siempre presente, ¿verdad? Un abanico de actividades artísticas, así como la que usted acostumbra a apoyar fuertemente, y bueno, que siga así por ese sendero que realmente admiramos mucho. Recomendadísimo entonces el libro, ahí lo tenemos, El invierno de Gunther, una novela moderna. Me quedó eso que Sí. había dicho, Gracias, resaltado. Daisy. Yo le agradezco a todos los compañeros, los técnicos que han colaborado. Y este programa realmente es fabuloso. Yo creo que está creciendo muchísimo su audiencia de la muy numerosa que ya tiene. Sí. Y con gusto vamos a colaborar el año que viene. Bueno, ¿y dónde encontramos El invierno de Gunther para que la teleaudiencia lo pueda Ha adquirir y leer? ha sido editado por la editorial Servilibro, o sea que está en todas sus librerías, en la Plaza Uruguaya y en muchas Sí. sucursales, en todas las librerías más conocidas de Asunción, y también tenemos ejemplares en la librería de la Universidad del Norte, en la calle Juan de Salazar, esquina Boquerón. Gracias, Juan Manuel Marcos, por compartir con nosotros en esta entrevista amena, conocer mucho más de tu libro El invierno de Gunther y, por supuesto, recibirnos aquí en tu casa. Gracias, Daisy, le deseo la mejor suerte en este magnífico, en este fabuloso programa que es Intermedio. Perfecto, muchas gracias a la teleaudiencia.